Entonces la idea que estaba pensando, que venía pensando desde ayer cuando me pidieron los chicos, es que ustedes puedan decir dónde están las principales dudas o comentarios o cosas que no entiendan, que la podamos ir viendo y podamos ir participando. Somos una guasada, pensé que íbamos a ser muchos menos. Pero la idea es que nos podamos organizar en la medida de lo posible. Ustedes me pueden ir planteando cuáles son las dudas que tienen, cuáles son los problemas que tienen, que no están entendiendo concretamente, que lo podamos ver y que podamos ir encontrando una explicación que les permita por lo menos bajar a la práctica un poco más la teoría. ¿Vamos? El examen de múltiple opción. Bien. Es muy factible que más allá de la pregunta teórica nos hagan preguntas más tirando a lo práctico, ¿sí? De la aplicación. Bien. Si yo les digo a ustedes ahora en este momento, ¿cuál creen para ustedes que serían las principales cosas que no entienden o que están en duda? ¿Cuáles serían? Sí. En el área de la psicología social, Sí. John River menciona algo de la teoría del mundo. Sí. No sé qué es la teoría del mundo. Bien. ¿Qué otra? Sí. Sí. Bien, buscar los modelos, porque los vamos a ir leyendo entre todos. Otra. En psicología teórica, Sí. lo que es el ámbito de escribir y tecnológico para hacer comunicación. Bien. Los objetivos de psicología ¿Psicología? Bien. Bien. Vamos a hacer una cosa. Busquen en los textos la parte donde hable de esta cuestión que ustedes no entienden, para que podamos leer. No se te ocurra que me vas a dar el micrófono porque no lo voy a agarrar porque me voy a entrar en un objeto fóbico. ¿Se escucha igual? ¿Me escuchan bien? Sí. Toma. La idea es que podamos ver el texto, qué no están entendiendo, para que podamos empezar a ver, para que ustedes se hagan una idea. La carrera, lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿sí? Van a tener que empezar a aprender un lenguaje técnico. ¿Para qué nos va a servir? Para después poder empezar a comprender mejor al momento de leer. ¿Sí? Si no empezamos a encontrar la idea al lenguaje técnico, vamos a estar pateando un problema porque nos va a ser siempre el mismo. ¿Sí? La idea es agarrar un lenguaje, entenderlo, comprender, saber para dónde está yendo ese mensaje. ¿Quería el consultorio conmigo? Me siento al lado. ¿Se entiende? Bien. ¿Con cuáles arrancamos? Yo fui la primera. Bueno, dale. ¿Puedo hacer un aviso parroquial? Sí. Cortito. Bueno, antes que nada, ¿cómo están? No los saludé. Bueno, comentarles que este repaso está siendo grabado, así que van a encontrarlo hoy a la noche subido en el canal de YouTube nuestro, Surencico, así pueden seguir repasando y demás. Bueno, él es Estrada, es profe licenciado en nuestra facu, así que bueno, también fue en su momento profe de la cátedra del cursillo. Y lo otro que les quería avisar es que el teórico de hoy también ya fue grabado y lo van a encontrar hoy en el canal de YouTube. Así que todo va a estar en YouTube, Surencico, y bueno, muchos éxitos para mañana. A las 4 de la tarde tenemos taller de cómo resolver un múltiple opción con herramientas útiles para eso también, así que también va a ser acá en el auditorio. Sí. La clase del martes, empezaron a subir a la aula virtual, pero no me parece. Sí, eso, bueno, nos llegaron muchas dudas. La grabación de la clase del martes dependía exclusivamente de la cátedra. O sea, la cátedra dijo que ellos iban a grabar un teórico y lo iban a subir al aula virtual. No dependía de nosotros. Y nosotros nos confiamos en que ese día a la noche iba a estar cargado, como dijo Pereno, en el teórico de la mañana. Vamos a consultarle qué pasó con eso y bueno, les vamos a solicitar que lo suba hoy, así ustedes ya pueden tener esa explicación. Pero bueno, lamentablemente pensábamos que iba a estar y hasta el momento no hay nada. Lo de hoy sí ya está garantizado. Éxito. ¿Dónde estás? Sí. Dale, no mires por otro lado, sos vos. Sí. 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 No entendí, ¿tengo que leer yo entonces? Sí, la parte que no te has entendido. Dale, buenísimo. La teoría del vínculo lo que permite codificar de manera original los dos campos, concibiendo al vínculo como una estructura dinámica y
histórica y en continuo movimiento, que envuelve a los sujetos participantes de él, los condiciona, evoluciona y completiza. Bien. ¿Alguien más no entendió eso? Me encantó. Bien. ¿Qué es el vínculo? La relación persona a persona. ¿Tá? En cualquier ambiente donde nosotros nos vayamos a relacionar, lo principal que vamos a hacer es armar un vínculo. ¿Sí? Sea un vínculo laboral, un vínculo familiar, un vínculo de pareja, un vínculo de amistad. Vínculo. ¿Sí? El vínculo se construye. Cada vínculo que nosotros construyamos va a estar determinado por ese vínculo. ¿A qué digo con esto? En que no va a ser el mismo vínculo que podamos tener nosotros dos. Vos no me vas a conocer a mí igual que me puede conocer Ricardo. ¿Tá? Porque va a estar determinado históricamente ese vínculo. ¿Se entiende? Porque va a estar determinado por los factores que se dieron en el momento que nosotros armamos el vínculo, va a estar determinado por el rol que tengamos dentro de ese vínculo, va a estar determinado por el contexto de ese vínculo y por qué se dio el vínculo. ¿Se entiende? Entonces, la historicidad del vínculo va a estar siempre determinada por múltiples factores que van a determinar ese vínculo y que ese vínculo se dé de un modo determinado. Por ende, vos podés decir, yo a Ezequiel lo conozco de una forma o le conozco determinadas cosas y ella puede decir, no, pero Ezequiel conmigo es totalmente distinto. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahí justamente lo que la teoría del vínculo está diciendo es, che, esperen, no es que el vínculo va a ser siempre igual. Va a estar con múltiples factores que van a atravesar dentro del vínculo que va a hacer que se den o que se presten posibilidades a múltiples cuestiones que son distintas entre una y el otro. ¿Se entendió? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Fíjense, yo ahí estoy haciendo una trampa. Si yo estoy diciendo se entendió, claramente me van a decir que sí. Pero la única forma de saber realmente si se entendió es que ustedes me lo puedan decir. Porque en ese momento sí hacemos la incorporación de la información. ¿Está? Porque instantáneamente respondemos sí o no. Pero cuando nos vamos a dar cuenta realmente cuánta comprensión hay de eso, es cuando yo lo tenga que decir y lo tenga que poner en práctica. Ok, o sea, a lo que puede llegar a entender Sí. la relación que yo puedo tener con usted va a depender, tanto sea del ámbito, históricamente, también cómo se dio. El ámbito, el lugar, el contexto, el por qué nos estamos vinculando. No es lo mismo que yo venga y te diga, che, mira, quiero comprar ese buzo, entonces vamos a tener un vínculo desde una interpretación. ¿Cómo nos vamos a dar por ese vínculo que vamos a tener por esa compra? A que nos encontremos en un boliche y terminemos tomando algo, a que nos encontremos en un consultorio, a que nos encontremos en la calle porque se te rompió el auto y yo sé de idea pero trato de ayudarte. Y dependiendo de este vínculo en particular va a ser muy diferente porque el cambio con usted al que tengo. Con ella va a pasar exactamente lo mismo que puede pasar con vos, pero en otra cuestión. ¿Se entendió? ¿A qué Sí. se hace referencia cuando dice determinado históricamente? Porque va a estar determinado históricamente, porque el vínculo tiene una historicidad. O sea, de acuerdo en qué momento de tu vida se dio el vínculo, sería. Y la historicidad del vínculo. A ver, vamos a una cuestión bien práctica. Y lo voy a llevar a lo que yo hago, digamos, donde yo trabajo. Historia de un vínculo de pareja. ¿Está? Bueno, yo tengo la pareja Juanita y soy de una forma. ¿Sí? Me voy dando en ese vínculo con esa persona de esa forma. En esa historia del vínculo van pasando determinados sucesos dentro de cada individuales y grupales que van a ir determinando ese vínculo. No sé, empecé la relación cuando hacía un mes y medio que me había separado. Estaba mal, vino esta persona a mostrarme una vida perfecta, como siempre, miren que siempre pasa eso cuando apenas empiezan las relaciones. Es una mentira, porque en realidad, esta es otra mentira de la historia, digamos, el amor.
El amor es una cagada que dura entre 3 y 6 meses. Se acabó. ¿Verdad? Después no existe más el amor. Ya no siento más mariposas en la panza cuando te veo. Y no la voy a sentir más. ¿Verdad? Lo que pasa es que después de ese tiempo yo empiezo a estar con la otra persona porque la estoy eligiendo. Entonces salir del amor romántico, ¿sí? Que es el que nos vende la sociedad. ¿Sí? Yo empiezo a estar con una persona porque la elijo, porque quiero, porque decido que me acompañe en mis proyectos, porque decido que me acompañe en mis ideas, porque quiero acompañarle en su proyecto, acompañarlo en su proyecto, en su idea, en su proceso. ¿Tá? Pero no es más el amor que había entre los primeros 3 meses, que a lo mejor no hacía un culo y decía, ay, no importa, boludo. ¿Tá? Y después empecé a decir, che, loco, no sos capaz de pasar ni siquiera un trapo, no sos capaz de hacer de comer, no sos capaz de sacar la basura, no sos capaz de estacionar el auto, no sos... ¿tá? Porque empieza a haber cosas que se terminan en este momento idílico de la pareja que dura entre 3 y 6 meses biológicamente. ¿Eso sería por la dopamina? Hay un montón de cosas que genera el amor, y un montón de hormonas que genera el amor que duran entre 3 y 6 meses. ¿Ah? Bien. Después hay cosas que uno puede hacer, pero hay cosas que uno puede hacer en la pareja para que eso perdure también el tiempo. Tampoco está diciendo, no. ¿Ah? Pero tengo que hacer que eso dure. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Porque hablamos de la historia del vínculo. O sea, cada vínculo tiene una historia. Puede ser 1 hora, 10 años, 20 años, pero es la historia de ese vínculo puntual. ¿Sí? Bien, sí. ¿Y a qué se refiere con dinámica? ¿A qué te parece que se puede...? ¿Ah? ¿Con qué dinámica? ¿Qué te parece que puede ser dinámico? ¿Qué es algo que sea dinámico? Me va cambiando. No, que va cambiando. ¿Ah? Va cambiando porque hay múltiples factores que van interviniendo. ¿Se entiende? Imagínense, volvemos a la historia del amor romántico. Estás en tu pareja y cuando estás en la pareja, a tu pareja se le fallece el perro, se le mueren todas las plantas en la casa, se le mueren los 4 abuelos y pierde el laburo. Una vida de mierda tiene, ¿no? Pero bueno, es cosa que puede pasar. Pero entonces, esa persona no va a estar con la misma capacidad de poder escuchar o escucharte porque va a estar ensimismada en sus procesos en cierto punto. Entonces, No quiere decir que cambie definitivamente. Puede ser momentáneo el cambio. sí, pero hay cosas que pueden ser momentáneas y hay cosas que capaz que pueden pasar para siempre. Imaginemos, vamos a algo más turbio. Imagínense que pasa una catástrofe más heavy la persona. No quiero ser tan mal, pero imagínense que le pasa algo muy heavy, libre de interpretación, y que lo marca realmente en algo, en su existencia. Esa persona no va a volver a ser la misma. Como yo no voy a ser el mismo. ¿Tá? Porque yo hoy, ahora, cuando acabo de decir la frase, no soy el mismo que ahora que la estoy repitiendo la frase que dije hace 10 segundos. Porque justamente voy incorporando otras cosas. Pero me lo está diciendo algo negativo, que no puede ser de forma positiva. Por eso te digo, en este momento muy feliz. Ahora soy muy feliz, pero no soy igual de feliz que hace rato. ¿Va? Bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Y otra? Sí. Yo le preguntaba los 3 modelos de Sagitario. Sí, ¿los tenéis? Y los elegir comunitarios de los digo así porque si no te tengo que leer un montón. Bien. ¿Qué entendieron de eso? Nada. ¿Nadie entendió nada? ¿De qué? Los 3 modelos de sanitaria. ¿De modelo o ¿Sí? Los modelos o el paradigma de salud que dice la compañera. Los modelos o el paradigma de salud que dice la compañera. Pero son los modelos. No están listos. Bien. ¿Alguien entendió algo de eso? ¿Alguien tiene un resumen de eso? Busque. Está bueno. Escuchen. Está bueno que si tienen hecho un resumen, lo puedan ir leyendo para que vayamos viendo si ese resumen les sirve o no les sirve. ¿Va?
¿Querés leer el primero? Lo que tengas, así rápido. A ver. O sea, sería salud privada y atención. No. No, no habla de la eso. ¿Tenés ahí el más o menos? Bueno, a ver, dale. Dale. Leí lo que pusiste en el resumen. No lo voy a leer, sino lo explico porque es muy... Genial. Para tradicionalmente el modelo que se aplicaba, más que nada en el modelo en el cual el médico tenía el rol principal, no se enfocaba particularmente en unidades más vulneradas y era muy causal y no biológico y patológico. Era que tenés esta enfermedad, esto se te por esto. No era multicausal y era muy disciplinar en el fondo. Bien. El colectivo... Pará, ¿se entiende cómo es el tradicional? No. Sí, son los paradigmas. Entra como paradigmas, pero ellos lo dicen como modelo, pero es más tirando los paradigmas. Fíjense, el tradicional lo primero que va a hacer es esta causa-efecto. ¿Está? Pasó esto, tenemos esto. ¿Quién tiene el conocimiento de eso? El médico. El médico. Esa persona que le pasó tal cosa y tuvo tal cosa, ¿se la está contextualizando? No. No. Es lo mismo que yo tenga gripe teniendo una obra social a que tenga una gripe y no tenga obra social. ¿Por qué? Sigue siendo una gripe de tener ¿Pero es la misma forma como yo voy a transitar la gripe? No. Es lo mismo que yo transite una gripe hacinado en una casa a que transite una gripe en mi casa en México a la orilla del mar. ¿Va? Entonces el tradicional justamente era puesto en esto, es decir, el gripe se cura así. ¿Va? No había una relación del contexto de dónde se estaba transitando esa dificultad. ¿Bien? Traeme un segundo. Bueno, el salud colectiva se implementó en 1970 y tenían más o menos la misma estructura con respecto a que la enfermedad es la cuestión de salud negativa, tecnología negativa, pero acá las comunidades tenían un poquito más de voz, sin llegar a ser partícipes totales. Claro, pero se empieza a intentar contextualizar la situación del individuo. ¿Ah? No como un individuo aislado, particular, sacado del contexto, sino que se lo empieza a incorporar en ese ambiente. Se lo empieza a tener en cuenta al contexto donde está transitando ese proceso, ¿sí? De salud de enfermedad. ¿Bien? ¿Y el tercero? El tercero es el de salud comunitaria, que tiene como principal actor a las comunidades más vulneradas, como principales unidades de contexto, y tiene una gestión de salud positiva que se basa en la promoción y prevención de la salud, sin dejar de tener en cuenta la prevención primaria y secundaria. Bien, fíjense, piensen en esto. Pandemia. Estuvimos fresca ahí sí. ¿Ah? Era lo mismo que a vos te dijeran, cuando en la tele decían, luego, ¿qué les cuesta? Quédense encerrados. ¿Qué les cuesta? Nos estamos cuidando entre todos. ¿Ah? Cuando no tenías que comer adentro de tu casa. Cuando no tenías un ingreso económico y tenías 2 pibes que alimentar. Digo 2 para ser bueno. Es lo mismo que una persona que trabaja para una empresa que puede hacer home office, que le brindó una computadora, que le brindó un acceso que le brindó un acceso a internet y que puede trabajar desde su casa y seguir recibiendo un sueldo mientras está en su hogar. No es lo mismo, ¿tá? Entonces lo que hace acá justamente desde la tercera parte, digamos, es incorporar ese contexto y a su vez no vamos a enfocar pura y exclusivamente sobre la enfermedad. Lo que vamos a tratar de hacer es, evitemos que esto se dé. ¿Va? Por eso va la prevención, que es justamente
sobre lo que va a trabajar la psicología sanitaria. ¿Tá? Es prevenir determinados procesos, psicoeducar en determinadas situaciones. ¿Se entiende? Entonces encaramos el problema por otro lado, digamos, vamos a la vueltita, digamos. No vamos cuando el problema ya está, sino que lo que vamos a buscar es evitar que el problema aparezca. ¿Sí? No esperar que aparezca y ahí lo encaramos. ¿Tiene paradigma comunitario? Claro. ¿Sí? Un ejemplo de eso creo que podría ser, por ejemplo, cuando nos traían que un barbijo, algo higiene y todo eso. Sería como para evitar. Eso es para evitar la propagación, pero el problema ya está. Sí, tiene que ver. Sí. Lo que son los usos de anti-ansiedad que dan del sur antes de los exámenes, que es un problema que ya está, pero Sí. como para prevenir de que a nosotros como que hacen Sí, es para evitar el piloto material. No me sale la palabra que quería decir. Pero sí. ¿Eso que dijo se le puede considerar salud positiva? Entonces, Claro, porque empezamos a ver como el proceso de salud, no el proceso sobre la enfermedad. Es ver la salud, digamos, ¿cómo hago para que la salud se sostenga? No que se enferme y después lo trabajamos. ¿Va? Es cambiar el paradigma. No es hoy tenemos este problema que hacemos. ¿Sí? Hubiese sido lo de los barbijos, hubiese sido si en realidad hubiesen cerrado realmente los ingresos al país con personas que venían afectadas. ¿Va? Para que no tengamos el bicho. ¿Me entienden? Es darle vuelta por ese lado. ¿Se entendió? Bien, sí. ¿La qué? ¿Qué no entendiste de la colectiva? ¿Es la primera, la segunda o la tercera? Bien, pensé en la primera. ¿Cómo era la primera? Que hacía la cabeza Bien, ¿qué intenta hacer la segunda? Pensarlo proyectivamente, digamos. O sea, pensar lo que va incorporando cada una para que vos saques como la roja. Pensar en la última. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la última? que la última nos intenta, o sea, la primera no incorporaba el contexto, no veía el contexto y Sí. así. Bien, entonces ¿qué hay que no está en la segunda? Lo acabas de decir. El contexto. Entonces la segunda empieza a incorporar la idea del contexto, pero sigue pensando en un proceso de salud mental. O sea, casi lineal, digamos. Y en la tercera no piensa en el contexto. Sí lo piensa, pero incorpora el contexto. O sea, lo hace completo. ¿Va? Piensa el proceso de salud de enfermedad, piensa el contexto, piensa la evitación de la enfermedad. No atacar la enfermedad, sino evitar que la enfermedad aparezca. ¿Me entiendes? Un ejemplo entonces podría ser, porque en las clases teóricas nos hicieron mucho hincapié que se trabaja mucho con la comunidad. Sí. Entonces, por ejemplo, podría ser un lugar que donde se incentive el deporte, por ejemplo, para atraer a los chicos, adolescentes, jóvenes, para evitar que estén en la calle, que sean víctimas o que sean victimarios ya sea de la droga, Claro. de la delincuencia. Ahí lo que estamos evitando es que aparezca una nueva conflictiva dentro de esa comunidad. Esa sería el encarar de esa forma, a través de la comunidad y evitando haciendo una visión en futuro de qué es lo que podría llegar a pasar. Exactamente. ¿Ah? Por ejemplo, fíjense, hay un debate que es enorme, que es que qué pasa que cuando el Ministerio de la Mujer considera que era pertinente empezar a trabajar con varones que habían ejercido violencia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se les armó y se les vino todo en contra. ¿Por qué? Porque la lógica era decir, ¿por qué el Estado está brindándole dinero a un proyecto para trabajar con varones que son un problema? Porque son varones que ejercieron violencia. ¿Sí? Entonces están atacando con varones violentos. Esa es la otra lógica. La incorporación que se hace es decir, che, pará, no estamos trabajando con varones violentos. Estamos trabajando con varones que ejercieron violencia. Eso ya es una diferencia de concepto. ¿Sí? Si yo soy violento, tendría que tener una enfermedad, fui maldecido con el virus de la violencia,
Entonces tengo que hacer un tratamiento para ser curado. Si voy a ser curado, el día de mañana me convierto en San Buda y me elevo al cielo porque se me alinearon los chakras. Entonces, ¿de qué nace la violencia? ¿De esas personas? ¿Cómo? ¿De qué nace la violencia? ¿De qué nace? Yo te hago una pregunta. En algún momento vos... Sí, tú puedes, sí. ¿En algún momento vos ejerciste violencia? Sí. Sí. No hay nadie. O sea, el problema está por la situación que hizo que se generara la violencia, por la violencia que se desarrolló de uno. La violencia, por más que nosotros no la veamos o no la entendamos, la violencia es un modo de resolución de problemas. Es un modo más de resolver un problema. ¿Está? Ahora, que nosotros... Cállese la jeta. Es un tipo de violencia. Eso es violencia. Un tipo de violencia. Obvio. Ahora. Se sintió mal. ¿Querés que lo hablemos? No, fíjense esto. Ahora que se traumado de ¿qué le pasa a mi problema? Escuchen. Que uno considere que el modo de resolver el problema a través de la violencia es bueno, es otro problema. Pero el problema lo resuelvo. Si yo vengo, me pongo con un chumbo acá y digo, el que habla le doy en el medio de la frente. ¿Van a hablar? Algunos capaz de decir que vecino bala. Pero lo más factible es que no van a hablar. ¿Ah? Entonces, ¿estoy resolviendo mi problema? Sí. Como el culo, pero lo resuelvo. ¿Ah? Entonces, el ejercicio de violencia es un modo de resolución de problemas. Entonces, yo resuelvo. Lo que yo tengo que trabajar ahora es, che, pará, ¿qué otro modo de resolución de problema hay? Por ejemplo, que hay un montón de formas, no te voy a decir todas las formas que hay, porque... No, pero fíjense, lo que estamos buscando ahí, la idea sería que claramente no va a pasar, porque si yo le pregunto a los varones de acá, ¿quién sería capaz de ir al Centro Integral de Violencia, asistir a un grupo psicosocioeducativo de modo voluntario? Capaz que levante la mano uno o dos para quedar bien. Pero el resto no va a ir. Claro, bien. ¿Está? ¿Se entiende la lógica? La idea sería, para laburar desde la prevención, desde este tercer modo, sería que los varones puedan darse cuenta de la necesidad que tienen de hacer una formación nueva en género, en perspectiva de género, en ejercicios de violencia y hacer todo ese proceso. La realidad es que no lo hacen, no lo hacemos. ¿Se entiende? Pero sí se hacen campañas en cuanto a qué es violencia, qué pasa cuando hay violencia, qué pasa en el vínculo, en la historicidad del vínculo, que hablamos recién cuando hay un ejercicio de violencia. ¿Sí? Bien, ¿otra duda? En el texto de la psicología económica, Sí. dice que la psicología económica aborda problemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria y integral. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué es interdisciplinario? No trabaja un solo oficio. ¿Eh? No trabaja una Una sola sola oficio, una sola disciplina. Ah, desde lo físico. A ver, ahí como ahí dijo algo. ¿Qué sería lo interdisciplinario? Bien, es una o más áreas que trabajan juntas. ¿Cuál es el moco? La interdisciplina es medio pelo, digamos, porque lo que hay que buscar es la transdisciplinariedad. ¿Sí? Porque la interdisciplina es, che, Cando, mira, yo trabajé esto con esta situación, ahora te la paso a vos, que vos sos economista, y trabajá eso. Yo te digo lo que yo laburé acá, vos seguís laburando lo tuyo. En cambio, la transdisciplinariedad lo que va a buscar es esto, es que todo vaya transitando en eso, en cada una de las disciplinas que están metidas. ¿Ah? Lo interdisciplinario, claro. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que no sea algo... Y no es tan fluido el laburo, digamos, se pierde datos, porque no hay cosas que están buenas que vos las hagas justamente de lo transdisciplinario. Es
decir, es como una continuidad de la bola, digamos. Y no es bueno, frena acá, empezamos nuevo. Y por ahí no sirve tanto. Pero en realidad la mayoría de los lugares todavía se trabaja de interdisciplinario. Eso un ejemplo podría ser cuando psicólogo y psiquiatra trabajan juntos o nada que ver. 6 en un equipo terapéutico. Centros de no me sale, ¿cómo se llaman los centros de psicopedagogo? De rehabilitación, no puedo llamarlo. Los centros de rehabilitación. Que tenés una psicopedagoga, tenés un kine, una equine, tenés un psicólogo. Sí, o de trastornos de conducta alimentaria que están en También. Eso sería lo interdisciplinario. Lo que pasa es que lo que hay que buscar ahí es trabajar desde lo transdisciplinario. Pero está bien. Bien, otra. Sí. ¿Podríamos hacer ejemplos de decir si está haciendo esto, cuál es? ¿De qué? Para clasificar la... Claro, dar un ejemplo de una situación y que digamos cuál haría sería. Si es clínica, si es Bien. sanitaria. ¿Qué les parece que hace la psicología clínica? Trabaja con metodología. Con una persona que necesita de sus saberes conforme a un problema mental. Pues eso es re difícil para explicarlo, ¿no? Inteligencia se llama. No me hagas que te conteste. No queremos violencia. Porque si después es muy crudo, tienes que hacer violencia. No queremos violencia. Fíjense, a ver, ¿qué otra definición? Está bien la definición. ¿Eh? Sí, ¿qué más? ¿Qué hace el psicólogo clínico? Para alguien dijo por acá algo, sí, muy fácil. Hace psicoterapia. ¿Quién va a hacer psicoterapia? Análisis de otra cosa. Relación de ayuda de paciente psicólogo. Bien. La alianza terapéutica es parte del proceso. ¿No otra cosa? Bien. A ver, ¿qué hace la clínica? Concretamente es una persona que se da cuenta que hay algo de su característica que le está imposibilitando lograr la plenitud, la tranquilidad, la felicidad. Se va a un psicólogo clínico para elaborar ese aspecto y otros, porque sí me parece un montón. ¿Va? Es el 1 a 1 en mi consultorio. Es el psicólogo clínico. Yo recién me demoré porque estaba con una pareja y... Hacer una cosa. Voy a decir otro chico. ¿Está? Eso hace el psicólogo clínico. ¿Se entiende la clínica cuál es? O sea, resuelve problemas que es puntual de la persona. Sí, se trabaja aspectos de la personalidad que te están dificultando tu vida, tu día a día. Bien. puede ser individual, grupal. Puede ser terapia de pareja, puede ser terapia individual, puede ser terapia grupal. Puede ser familiar también. En la clínica puede ser la psicoterapia y prevenir como psicología. Eso no me queda como muy claro. La diferencia entre psicoterapia y orientación. Esa es la orientación. La psicoterapia es el proceso que se hace dentro de la terapia. ¿Sí? El análisis, que no sé quién lo dijo por acá, el análisis del proceso que hacen los psicoanalistas. Hacen análisis. Las otras corrientes de la psicología no hacen análisis, hacen psicoterapia. Con formas distintas. ¿Va? O sea, hay el mismo proceso de salud de enfermedad, pero hay una mirada distinta del proceso de salud de enfermedad. ¿Va? Bien. O sea, ¿no hace análisis o hace análisis la psicoterapia? No, el psicoanálisis hace análisis. Sí, la psicoterapia. La psicoterapia es como quiero que lo entiendan y no quiero ser tan rebuscado. Hay muchas escuelas de la psicología. ¿Ah? Psicoanálisis cognitiva, reichiana, gestáltica, cognitiva. ¿Ah? Todas hacen psicoterapia. ¿Sí? Pero puntualmente el psicoanálisis hace análisis. Esa es la diferencia. Bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra área? Sí. La psicología jurídica y la forense. Está buenísimo. ¿Cuál creen que es la psicología jurídica?
¿Cómo? Es el que estudia la relación que tiene la psicología con la ley. ¿Solamente estudia la relación que tiene la psicología con la ley? El comportamiento de la persona. No, yo que estoy muy. Fíjense, lo que yo hago en varón en psicología jurídica, ¿va? Es un varón que está atravesando una situación de denuncia, por ende tiene un oficio, por ende ya intervino la justicia, y la justicia lo está determinando a que tiene que hacer un tratamiento y lo envía al Centro Integral de Varones. ¿Sí? En los juzgados hay psicólogos que hacen la pericia sobre la situación para determinar qué es lo que se considera necesario que haga para readaptar a ese sujeto o sujeta a la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, como la ley y la psicología se van relacionando. ¿Bien? Sería más que todo la encargada de los problemas relacionados con el comportamiento humano. Sí, pero atravesado por la ley. Claro. Esa es la diferencia. ¿Va? ¿Y las forenses qué les parece? Hablan de la conducta de las personas. Entonces, ¿qué sería? Las personas que han cometido un delito. Claro. Pero lo mismo. Claro, porque en realidad, fíjense, vamos a un curso básico. Cuando uno hace una denuncia, la que sea, yo por ejemplo hoy la voy a denunciar a Lacando. Si lo que Lacando me hizo a mí es un delito tipificado, le hace que está en la ley como delito y que tiene una pena, ¿ah? Es un delito tipificado, hay una penalidad a cumplir por ese acto, eso va a ser atravesado por una fiscalía. ¿Ah? Porque la fiscalía lo que va a hacer una investigación con pedidos de prueba de ambas partes para determinar cuál es el culpable y cuál es el inocente. Y al culpable se le va a dar una condena. ¿Va? Ahí va a intervenir un psicólogo forense. Entonces el psicólogo forense aporta las pruebas. Es una parte más. Las pruebas las aporta el que denuncia. Es un auxiliar de la justicia, digamos. Claro, es como un auxiliar de la justicia. Nosotros del Centro Integral de Varones somos auxiliares de la justicia. Porque nosotros lo que nos encargamos de hacer es a que se cumpla. No, porque ahí voy a la explicación. Lo que nosotros buscamos es que se cumpla un pedido que hace la justicia de que ese varón debe hacer tratamiento. Entonces es un auxiliar de la justicia. ¿Se entiende? Bueno, el forense lo que va a hacer es ver en base a las pruebas y a los estudios y los análisis que van haciendo, es determinar la culpabilidad o no de una persona. No solamente el forense, pero sino va a decir su mirada de esa situación. Después el jueza es la que va con todos los otros peritos y bla, 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 van a ir determinando. Claro, ¿Ah? que lo ayuda a tomar la decisión al juez, digamos, básicamente. Va a presentar su punto. Aporta prueba. Aporta. Entonces, sí que las subáreas trabajarían en conjunto. ¿Qué subárea? Las subáreas de la psicología judicial. Es decir, la criminología y la forense. Ah, claro, sí. Claro. Trabajarían en conjunto. Claro, porque lo que va a hacer es, la forense lo que va a hacer es más esta investigación de qué pasó, cómo fue el hecho, dónde fue, qué pruebas hay en concreto en el espacio de edad, y la criminología va a hacer un estudio más grande, digamos, en cuanto a cuáles son las características que tiene el criminal, que es lo que en una época se consideraba que determinando la forma del cráneo, nunca me acuerdo, no me saqué una foto, cochino. Lombardo, nunca me sale el nombre, Lombardo creo que, bueno, nunca me sale el nombre, me llegan a escuchar matar. Pero determinaban que de acuerdo a la forma del cráneo podíamos determinar cuán criminal era la persona. Era un Minority Report del cráneo. Adentro. En eso, es en investigar, como decirte, la psiquis del criminal. ¿Ah? Bien, ¿cuál otra? ¿Hay algún área de la subárea de la psicología jurídica que trabaje únicamente
La criminología puede ser, lo que pasa es que tampoco nada es tan tajante, digamos, dicho. En realidad, se va como que dando vueltas. ¿Ah? Otra pregunta, si me queda poco tiempo, me tengo que ir. Me han hecho. Sí. ¿Funciona bien? Sí. Bueno, esta es una situación. Sí. Ayer uno de los tres era una persona que hacía terapia hace 3 meses Sí. porque sufría ansiedad. Sí. Y en adopciones salió, por ejemplo, que se trataban las clínicas y adentro estaba lo que era psicoterapia o atención emocional, cuestión. No sé, yo era mucho psicología clínica, pero estaba mal. Ajá. Y me habían marcado que era psicoterapia, pero no sé cómo. Porque es el proceso. ¿Entendés? Es el proceso que se está haciendo sobre eso. Ansiedad. Esa persona vino por ansiedad. En la psicoterapia vamos a solucionar ese tema. Vamos a intentar solucionar ese tema. ¿Se entiende? En el proceso de la psicoterapia se va a elaborar sobre ese tema. La ¿Eso no sería clínica orientación? ¿entendió? Para mí orientación, Bien, porque sí. psicoterapia es sobre la patología, ¿no? No estaría planteado una forma que sea Es que la psicoterapia es parte de la psicología clínica. La psicología clínica es la que hace la psicoterapia. Lo que pasa es que ahí te estaban dando una cuestión concreta, puntual, de qué se estaba haciendo. Por eso lo toman como psicoterapia. Profesor, Sí. ¿eso no sería más bien orientación? Porque hasta, o sea, de las teóricas que tuvimos, la psicoterapia es la que se encarga ya de tratar las patologías. Sí. En cambio, la orientación es el que trabaja con el individuo sano, digamos, pero que tiene que resolver algunos problemas medio existenciales, como por ejemplo... ¿Sano? Habría que ver cuál es el concepto de salud Claro, y o sea, enfermedad. por eso hice comillas Bien. cuando dije sano. Fíjense, en realidad, cuando yo hago psicoterapia, miren, le voy a dar un caso bien puntual. Yo llegó un chico a psicoterapia y me dijo, necesito venir a psicoterapia porque falleció mi perro. Bueno, genial. Empezamos a laburar de qué había pasado con su perro. ¿Sí? Me cuenta toda una historia de que lo que a él había implicado el perro en su historia y un montón de cosas. Cuando estábamos hablando le dije, bueno, a ver, pará, ¿y hay algo más que a vos se te ocurre que te despierte esta situación del fallecimiento de un perro? Que claramente para él el perro era Alguien muy importante en su vida. Y está bien, digamos. Pero había algo más que el fallecimiento del perro capaz estaba movilizando. En ese proceso que veníamos hablando sobre el fallecimiento del perro, me dice, creo que estoy sintiendo atracción por otro varón. ¿Ah? Entonces, en realidad, si yo lo veo como orientación, eso ya es psicoterapia. La orientación es lo que voy a decir, orientación vocacional, es decir, bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué haces? ¿Qué disfrutás? ¿Qué no disfrutás? ¿Qué da? Me parece que podrías ir por tal carrera. Pero en la psicoterapia es esto, es decir, viene, me trae una duda, puede ser para nuestra concepción algo muy banal, muy pavo, muy insignificante para uno, pero para esa persona en ese momento está atravesando fuerte. Claro, o sea, no es que se desmerece la situación de crisis de la persona en la orientación, sino que por eso yo le digo lo que yo incorporé a través de las clases. Claro, lo que pasa ¿sí? es que en la orientación no vas en una situación de crisis, vas en el momento de una elección puntual. Claro. Pero una elección puntual, por ejemplo, de una carrera o una profesión. ¿Me entendés? Pero ahí habla inclusive de orientación de talleres con adolescentes y qué sé yo, también forma parte, no solamente de parte de orientación vocacional, sino que habla de otro tipo de orientación, como tratar con personas con ciertos conflictos, por ejemplo, la muerte de alguien querido, o una situación de estrés en el trabajo, por ejemplo. Claro, bueno, ahí vos podés hacer grupos de orientación o de acompañamiento, vamos a decirlo, sobre determinadas temáticas. La ESI, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, también poniendo como en esto de salud y enfermedad, me acuerdo que en post pandemia
algo que surgió mucho fueron los grupos o talleres de acompañamiento a familiares que habían perdido algún familiar durante la pandemia. Y ahí, digamos, hay un malestar, digamos, eminente, pero no necesariamente era una cuestión más del lado de la psicoterapia, sino también un taller, ¿no? De orientación sobre cómo abordar o posibles consejos, digamos, acompañamiento, contención, pero no tiene que ver con un proceso psicoterapéutico. Después, aparte la persona capaz que sí hace un proceso. Siempre haces. Pero bueno, eso es más del lado de la orientación. A ver, por ejemplo, los grupos que damos en varones son psicosocioeducativos, no es terapéutico. Pero en realidad, en cierto punto, hay una modificación también psicoterapéutica. ¿Tá? Pero no es el objetivo principal. ¿Entendés la diferencia? No. Más o menos, mamá. La verdad que me hizo clic porque, o sea, yo tenía una idea de las clases teóricas que para mí estaba exactamente, taxativamente la diferencia de uno y otro. Y acá ya me confundí. Es que en el texto lo dice, no sé si alguno lo tiene ahí, como personas relativamente estables. ¿Cómo es que lo dice? ¿Lo tiene? Sí. Como que lo define así, pero bueno, también eso es cuestionable, ¿no? Claro, ¿qué estabilidad? ese es el tema. Acá tengo, si querés, te Dale. digo. Una relación de ayuda profesional que se realiza entre un especialista, el psicólogo, y un demandante, el orientado, en una situación específica sobre un problema particular durante un periodo determinado, con el objetivo de facilitar las acciones más prudentes del demandante en el contexto de un proceso de toma de decisiones vinculadas a un problema para el cual el demandante no tiene una posibilidad actualizada de solución. Es lo que te estamos diciendo. Habla de individuos estables. Sí, volvemos a lo mismo. Es la posibilidad de poder decidir sobre un tema puntual, concreto. En la psicoterapia, vos venís y traes una demanda. Debo hacer una demanda, decir, che, se me murió el perro. ¿Está? Si fuese una orientación, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con el perro? ¿Dónde lo vas a enterrar? ¿Querés comprarte otro perro? No. ¿Está? Así es una orientación. Ahora, en la psicoterapia se busca qué más hay aparte del fallecimiento de este ser querido. ¡Incendio! Rojo. ¿Me entendés? Vos pensar en esto, en la orientación es un tema puntual. No te voy a remover otras cosas. ¿Por qué decidir esto? ¿Me entendés? Yo no te voy a dar una orientación vocacional a decir... Claro, por eso habla de que son pocos encuentros, o sea, no es una cosa a largo plazo. Es concreto, es puntual. Ahí me cayó la ficha, gracias. Es concreto, es puntual porque yo tengo que resolver esto. Ajá. Es como que si yo te ponemos en la orientación vocacional, nos ponemos a hablar y decimos, bueno, no, me da, los test que hago, me da que tengo que estudiar psicología. Tu mamá estudia psicología, tu mamá es psicóloga, ¿tiene que ver por ahí? No, no te metas en esa. ¿Ah? Es a ver, en base a los gustos, ¿por dónde vas? Claro. ¿Qué pasó? Madre hija. Muy taxativo el ejemplo. ¡Ay, se me hace tarde! No, ¿entendés? Bueno, pero pasa por ahí. ¿Sí? Puede ser, a lo mejor puede ser una idea que vos tuviste hace mucho tiempo y nunca lo pudiste hacer. A ella claramente le gustó la idea porque a lo mejor vio ciertas características tuyas que también formó una personalidad que tiene que ver con la misma intención. ¿Tá? Entonces, a ver, volvemos a lo mismo. Cuando hacemos una orientación es puntualmente a esto. Después todo lo otro lo vemos desde lo terapéutico. Todos los otros aspectos que intervienen. Orientación, problemas puntuales de rápida solución. Sí, no sé si se rápido. puede. Pero sí, concreto. Ajá, son concretos. Y la Claro. psicoterapia es más sobre trabajar sobre lo profundo, digamos. Claro. Remover ciertas estructuras. Gracias. Ah, eso, mirá. La psicoterapia tiene que ver con remover estructura, digamos. Para hablarlo así bien a lo bruto. No lo repitan, pero es para que entiendan. Llega la persona armada, yo le doy un par de mazazos, la desarmo y nos volvemos a armar. Pero la orientación
situación puede llevar a la psicoterapia. El hecho de que la persona crea que está bien armado y tiene una decisión así. ¿Cuándo hacer psicoterapia? Eso trabajar en psicoterapia, no en la orientación. Pero una cosa te puede llevar a la otra. Todo te puede llevar a lo otro. Una persona que hace ve que ahorita psicoterapia. Sí, te lo puedo decir. ¿Te parece que anda? Sí. No hay problema. Mira, hasta acá llegamos. A ver, vamos a lo mismo. Grupo psicosocioeducativo. Nosotros damos el grupo. Ahora, si vemos que hay una persona que la situación pasa más allá de esta situación, le decimos, che, acá ya terminaste, pero andate a hacer terapia. ¿Ah? Porque vos necesitas otra ayuda. Sí. Consulta. Sí. La orientación está dentro de la psicología clínica, ¿o no? Sí. Sí, pero es otra, como una subárea. Sí, lo que pasa es que también la orientación vocacional no la hace solamente los psicólogos. Lo que pasa es que la psicología, a ver, para que vamos a hacerlo bien práctico. Psicología conductual, me tienen que escuchar un conductista y me capta. Pero pensar en una computadora. Input, output. Estímulo, respuesta. Refuerzo. ¿Va? Yo te digo callate. Vos te callas. Muy bien, ¿cómo te estás callando? Te refuerzo. Muy bien, seguís callada, te vuelvo a reforzar. ¿Para qué? Para que esa nueva conducta se instale. Lo que no hacen los docentes en el colegio. ¿Ah? Porque ¿qué hacemos normalmente? No vamos a reforzar al que sí está haciendo bien. Vamos a cagar a pedo al que está haciendo mal. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, miren, les tiro un dato. Los chicos que tienen altas capacidades son totalmente, se sienten muchas veces que nadie les da pelota porque pueden resolver solos, porque pueden hacer solos, porque no necesitan de una ayuda de un docente. ¿Qué pasa? Muchas veces un pibe con altas capacidades repite de grado y va a decir, pero sos joda. Y las cosas las hace de taco. Claro, repite de grado porque es la única forma que tuvo de llamar la atención. ¿Sí? Porque el docente no vaya a decirle, qué bien cómo te estás portando, si no anda, ¡va, Juancito, cállate la jeta! ¡Va, vete a pegarse! ¡Va! ¿Ah? Entonces normalmente yo taburé dice 13 años de acompañamiento terapéutico escolar. Yo lo que le decía es, y me llamaban por chicos que atravesaban situaciones de violencia muy fuerte. Yo le decía, bueno, a ver, si Ailén te está cagando trompada a todos los pibes que tienen al lado, ¿ah? Ahora, hoy no está cagando trompada y a mí tampoco me está pegando, ni escupiendo, ni remuñando, ni un montón de cosas. La señora que tiene que hacer, che, qué bien Ailén cómo te está portando. Bien, bueno, eso es muy fácil. Pero bien, eso casi ningún docente lo hace, ¿tá? Sino que refuerzan permanentemente la mala conducta. ¿Sí? El refuerzo negativo no sirve, el castigo no sirve y está comprobado que no sirve. No sirve el castigo, no funciona bajo ningún punto de vista porque no genera aprendizaje. Lo que genera aprendizaje es el refuerzo positivo. ¿Está? Eso va a ser la conductual, digamos. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, dale que me voy. Quería que me marcara la diferencia o poder entender que en el texto de psicología social habla que Gravina habla acerca de la trama social. Y nos diferencia de los cómics que habla acerca de una ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. O sea, entiendo que la trama es un conjunto de redes. Te voy a decir una palabra que usan en antropología y siempre me gustó porque creo que fue lo que aprendí de antropología. Una urdimbre de significación. La trama. Es la trama. La entendí perfecto. Es ese enredado de situaciones que se dan. ¿Tá? En la otra mirada es cómo vos tenés problemas con la comunidad. Un individuo que tiene una dificultad con un entramado de la sociedad. ¿Tá? Uno lo hace desde la totalidad
desde esa audible o esa trama que se da entre todos, y otros focalicen uno sobre los problemas que está teniendo el ministro. ¿Está bien? Ahí está, profe. Sí. Dentro de las evaluaciones sociales hay una parte que entiende al sujeto, que sujeta y que es sujetado. Ah, sí. Me traba lenguas. O sea, no entiendo qué quiere, mato ese. Bien. Voy a hacer un esfuerzo enorme porque esas cuestiones a mí no me Claro, pero voy a hacer. Nosotros como sujetos, el sujeto que sujeta y es sujetado. ¿Ah? Profe, Entonces no sin hablar. Sí. esa frase puede hacer referencia a un sujeto que es influenciado y también influye en la sociedad. Claro, va por ahí. Porque nosotros como sujetos estamos inmersos en una sociedad que está llena de sujetos. ¿Ah? Entonces, nuestra experiencia de sujeto va a estar determinada por la experiencia de sujetos del contexto donde yo me meto, y a su vez mi experiencia de sujeto en ese grupo de sujetos va a influenciar a otros sujetos. Sería un efecto mariposa, digamos. ¿Va? Sí, pero el efecto mariposa es más a grandes rasgos. Una mariposa le en China y hay un temblor en Buenos Aires. Por toda una cantidad de cosas que fueron pasando que determina eso. ¿Ah? Pero en realidad es como nosotros vamos siendo influenciados e influenciando el contexto donde estamos. Una más y me voy. ¿Sí? La que lo tiró la risa. ¿Tiraste la asignatura? Escuchá, está bueno porque por ahí es re famoso. Igual fíjense, hay otras palabras que la estamos usando re mal, que es la palabra esta de igualdad y de equidad. ¿Está? La equidad es todo lo mismo y que igualdad es como que es igual a... No hay pizarrón acá, me hace re mal. Imagínense, ahí te digo eso, imagínense, estamos con la cama, ¿sí? Nos vamos a casar. Creo que no, yo voy a este lado. Porque los hombres siempre lo han hecho. Subordinada. Bueno, escucha. No, que cada que va por ahí la gente. Escucha, nosotros si decimos igualdad, ¿cuánto es? 1,73. 1,73. Yo mido 1,90. Debo medir uno menos porque... ¿Está? Y dormí menos. La chica el espacio medular. Ella mide 1,73 y yo mido 1,90. ¿Sí? Ahora, che, tenemos que ser igualitarios. Los dos tienen que tener la misma altura. ¿Sí? Le voy a dar una caja, porque todos tienen derecho a lo mismo. Le voy a dar una caja de 17 centímetros. ¿Qué rápido que se le puede? De 17 centímetros a la Cando, y como tenemos que ser igualitarios, te voy a dar una caja a vos de 17 centímetros. ¿Se resolvió el problema? No. ¿Y la equidad dónde está? Porque igualdad. ¿La equidad qué va a hacer? Che, todos tenemos que medir 2 metros. Genial. La Cando mide 1,73, entonces haría falta 27 centímetros. Para psicólogos son muy buenos matemáticos. Entonces, le vamos a dar una caja de 27 centímetros a la Cando y me tienen que dar a mí una caja de 10 centímetros. Eso es igualdad. Equidad. Y se confundió el curso. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de la equidad de género, tenemos que hablar de posibilidades que se den a ambos géneros para llegar a lo mismo. ¿Se entiende? En el caso de que ella necesite medir 1,90, usted no necesita nada. Si ya mide 1,90. Claro. Ahí está el tema. Y la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad se determina es, la inter es salir de una disciplina, entras a otra, entras a otra, entras a otra. ¿Sí? Pensalo como en canales. Ustedes. Iba a decir un concepto que podría generar cierta molestia y no. ¿Te callas la boca? No, la inter es esto, ¿no? Está camino para una cosa, camino para otra y camino para otra.
La trans va a unir esos tres caminos y va a ser uno solo. Va a transitar por todo eso dentro de nuestro camino. Sí, ahora. Podría pensar como, o sea, me diga que los centros de trabajo colaborativos y cooperativos. Claro. Claro. Va por ahí. Va por ahí. Va como la influencia que se hace y la relación que se va dando paralelamente. No saliste de este y entraste de este. ¿Ah? Bien. Una más y me voy. Y me voy. El que no levantó la mano se cae. Uy, se levantó la mano. Sí. No termino de entender bien cuál es el propósito del psicólogo educacional. El psicólogo educacional es que va a trabajar dentro de la institución educativa o por fuera de la institución educativa, pero va a tener que ver con aquellas cosas que imposibilitan o dificultan el acceso a la educación. Es muy práctico para decirlo, ni yo sabía lo que es tan práctico. Sí. Quiero saber la diferencia entre zoologista, botanista y zoologista. Fíjate. Él lo venía a decir eso a las 12. Yo se lo explico después. Ahora no vale. ¿Lo tenés ahí escrito? ¿Alguien lo tiene escrito, lo de tallotista, bordista y el otro? Bien, rápido, alguien tiene un resumen, así lo hacemos rápido. Por eso. Porque no es difícil. Hago el de los resumen con la mano. Dale. Era mucho precario y Pasala, sí. Trabajar, no me importa qué te pasa, vos tenés que trabajar. Y hay una desorganización dentro de la cadena del trabajo. Claro. Bien, dale, dale. Bien, cada uno hace una tarea para un conjunto total. Vos tenés que cumplir con eso, nada más. Pero va por la cinta, que la cinta es lo más claro que tiene, digamos, y vos tenés que cumplir en ese transcurso determinadas, cada uno va a cumplir determinadas cosas para el resultado final. ¿Y el otro? en estos organismos se basaba mucho más en el trabajo en equipo y una relación entre trabajadores. Era una relación más horizontal. Eso iba a decir. Las dos primeras son verticalistas. Jefe, peones. El último lo que plantea es la horizontalidad, donde todos podamos vincularnos, sería lo óptimo, lo ideal. Pero fíjense, por ejemplo, este escenario habla de eso, porque yo tengo un supuesto saber que ustedes no tienen. Entonces a mí me están posicionando por encima de ustedes, manga de brutos. Esa es la lógica que sigue esto, por eso a mí me odio esto. Porque es la superioridad frente al que supuestamente no sabe. ¿Y quién dice que no sabe? Va a variar, depende de cómo hablan, porque no hablan de psicología, porque capaz yo tengo conocimiento, no, yo no sé, tengo que parar ahí a hablar de. Entonces, ¿cómo me voy a parar yo del supuesto saber? En realidad tiene que haber una horizontalidad en el proceso. ¿Sí? Entonces, el último sistema lo que va a hablar justamente de esto, es de la horizontalidad y del proceso en conjunto. Van incorporando cosas de los otros modelos, pero desde la horizontalidad. Muy recomendable. Nos vemos. Claro, y con la cinta para que sea por proceso. Bueno, y después el psicólogo de cada etapa. Sí. Lo voy a hacer como cortito. En el mecanismo evalúa más la contratación personal, ya después en el informismo evalúa las situaciones y después en el último, el prototipo, evalúa las relaciones interpersonales Interpersonales que hay dentro del grupo.
es eso. Y está referente bien explicado, así que tomarlo por ahí. ¿Ah? Gente, bueno, déjenle saludar al profe. Mucho éxito mañana, tranquilos. Gracias, profe. Cualquier cosa.